Se imaginan desaparecer sin dejar rastro. Literalmente, esfumarse de un lugar del que es imposible salir. Hoy vamos a hablar de un caso que desafía toda lógica, una historia que la propia policía pareció querer enterrar en lo más profundo de sus archivos. Esta es la desaparición más extraña de los años 90, la que rompió todas las reglas y que, hasta hoy, sigue siendo un susurro en los pasillos de las comisarías. Prepárense, porque vamos a desenterrar el expediente de Jane Doe, un apodo que oculta una verdad mucho más compleja y desconcertante. Nos situamos en una pequeña y tranquila ciudad a mediados de los 90. Era un lugar donde todos se conocían y los crímenes graves eran prácticamente inexistentes. La vida transcurría con una normalidad casi aburrida, hasta que una mañana todo cambió. Una joven, a la que llamaremos Jane para proteger su identidad, no se presentó a trabajar. Al principio, nadie se alarmó demasiado. Quizás se había quedado dormida o se sentía mal, pero cuando las horas pasaron y las llamadas a su casa no obtenían respuesta, la preocupación comenzó a crecer. Sus compañeros de trabajo, junto con su familia, decidieron ir a su apartamento. Lo que encontraron los dejó helados. La puerta estaba cerrada con llave desde adentro. No había señales de entrada forzada, ni ventanas rotas. Todo en el apartamento parecía estar en perfecto orden. La cama hecha, el desayuno a medio preparar en la cocina, su bolso, sus llaves y su cartera sobre la mesa del comedor. Era como si Jane simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La policía llegó, y lo primero que notaron fue esta extraña normalidad. No había signos de lucha, ni objetos faltantes. Revisaron cada rincón, cada armario, debajo de la cama. Nada. Jane no estaba allí. Fue entonces cuando, sobre la almohada de su cama, encontraron el único elemento fuera de lugar en toda la escena: una pequeña nota de papel doblada. La nota no era una carta de despedida ni una petición de rescate. Contenía una sola frase, escrita con la propia letra de Jane. Una frase críptica y sin aparente sentido que decía: «Donde los relojes no tienen manecillas». ¿Qué significaba aquello? ¿Era una metáfora, una clave, el desvarío de una mente perturbada? Los investigadores estaban perplejos. No había huellas dactilares extrañas, ni ADN que no perteneciera a Jane. La escena del crimen estaba impecablemente limpia, demasiado limpia. Aquí es donde el caso da un giro aún más extraño. La investigación comenzó como cualquier otra desaparición. Se entrevistó a familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Todos la describían como una persona responsable, alegre y sin enemigos aparentes. No tenía deudas, ni relaciones conflictivas, ni antecedentes de problemas mentales. Su vida era, en una palabra, normal. Los detectives se centraron en la nota. Donde los relojes no tienen manecillas. ¿Podría ser una referencia a un lugar? Buscaron en mapas locales nombres de calles, parques o establecimientos que pudieran coincidir con esa descripción poética. No encontraron nada. Analizaron sus libros, sus diarios personales, buscando alguna pista que diera contexto a esas palabras. Cero. La frase parecía haber salido de la nada. Lo más frustrante para la policía era la ausencia total de evidencia física. En la era previa al ADN masivo y la vigilancia digital en cada esquina, los casos se resolvían con huellas, fibras, testigos. Y en este caso no había nada. Era como investigar un fantasma. ¿Cómo pudo salir de un apartamento cerrado por dentro sin dejar el más mínimo rastro? Las teorías empezaron a volar, desde las más lógicas hasta las más inverosímiles. Algunos sugirieron que alguien con una copia de la llave la había secuestrado y luego había cerrado la puerta al salir, pero eso no explicaba la falta de forcejeo. Otros pensaron que quizás Jane se había ido por su propia voluntad, creando una escena perfecta para despistar a todos. Pero, ¿por qué dejar esa nota enigmática? ¿Y a dónde podría haber ido sin dinero, sin llaves, sin ninguna de sus pertenencias? Con el paso de las semanas, y luego de los meses, el caso se enfrió. Sin nuevas pistas y sin un cuerpo, la investigación llegó a un punto muerto. Aquí es donde la historia toma un cariz que roza la leyenda urbana. Se dice que dentro del departamento de policía, el caso de Jane Doe se convirtió en un tema tabú. Los detectives más veteranos se sentían frustrados y superados por un misterio que no podían resolver. La falta de respuestas era tan absoluta que algunos empezaron a bromear diciendo que el caso estaba maldito. La presión de los medios y de la familia era intensa, pero la policía no tenía nada que ofrecerles.
y con el tiempo, otros casos urgentes fueron ocupando su atención. El expediente de Jane Doe fue archivado, acumulando polvo en un cajón. Pero, ¿fue realmente olvidado? Fuentes no oficiales y algunos policías retirados sugieren que no fue un simple olvido, sino una decisión casi consciente de dejarlo ir. ¿Por qué? La teoría más extendida es que el caso representaba un fracaso humillante. Era la prueba de que, a veces, simplemente no hay explicación. Admitir que una persona puede desaparecer de una habitación cerrada por dentro, sin dejar una sola pista, era como admitir la propia incompetencia, o peor aún, la existencia de algo que escapaba a su comprensión. Era más fácil dejar que el tiempo lo borrara que enfrentarse a un abismo de preguntas sin respuesta. El caso fue olvidado, porque rompía las reglas fundamentales de la investigación criminal. Cada caso, por complejo que sea, suele tener un hilo del que tirar, un motivo, un arma, un testigo, una huella. El caso de Jane Doe no tenía ninguno. Era un círculo perfecto, una ecuación sin solución. Para una institución basada en la lógica y la evidencia, esto era inaceptable. A lo largo de los años, el caso ha resurgido en foros de Internet y podcasts de misterio, donde aficionados intentan descifrar el enigma. Las teorías son de lo más variadas. Algunos creen que Jane fue víctima de un criminal increíblemente meticuloso, un genio del mal que logró el crimen perfecto. Otros especulan con que se unió a una secta o inició una nueva vida bajo otra identidad, aunque esto sigue sin explicar los detalles de su desaparición. Y luego están las teorías más extrañas, esas que nos llevan al límite de lo paranormal. Pudo haber sido una especie de abducción o un evento que desafía las leyes de la física. Obviamente, no hay pruebas para esto, pero ante la ausencia total de evidencia lógica, la mente humana tiende a buscar explicaciones en lo extraordinario. La frase, donde los relojes no tienen manecillas, alimenta estas especulaciones. ¿Se refería a otra dimensión, a un estado mental, a la muerte misma? A día de hoy, el apartamento de Jane ha tenido otros inquilinos. La vida en la ciudad ha seguido su curso. Pero para aquellos que recuerdan los años 90, la historia de la joven que se desvaneció sigue siendo una herida abierta, un recordatorio inquietante de que no todo tiene una explicación. La policía nunca volvió a hablar públicamente del caso en profundidad. Se convirtió en una leyenda interna, una historia de fantasmas para asustar a los novatos. El caso de Jane Doe nos obliga a preguntarnos sobre los límites de nuestro conocimiento. Nos demuestra que, a pesar de toda nuestra tecnología y nuestra ciencia forense, el universo todavía guarda misterios que nos superan. La desaparición de Jane Doe no es solo la historia de una persona perdida, es la historia de un enigma perfecto, un puzzle al que le falta la pieza central y que, quizás, nunca lleguemos a completar. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó? ¿Fue un crimen planeado a la perfección, una huida voluntaria o algo completamente distinto? Déjame tu teoría en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensan. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los misterios más extraños de los 90. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir explorando lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo misterio.